La esperanza de reducir ese alto número de ocupación está en la instalación de las 130 nuevas salas de UCI por los equipos que ya entregó el gobierno nacional. ¿Cómo amanece hoy Bogotá en materia de ocupación de camas UCI? Establecemos contacto con Alejandro Gómez, quien es el secretario de Salud de Bogotá. Secretario, buenos días. Muy buenos días, Juan Diego, un placer saludarle. Secretario, ¿amanecemos igualmente preocupados o más bien un poco más tranquilos? No, la preocupación es la misma, Juan Diego. Por supuesto que este es un indicador que tenemos que medir de manera muy precisa todos los días, todas las tardes. En la mañana y en la tarde revisamos cómo está la ocupación de cuidados intensivos para pacientes COVID. Como ustedes bien lo destacaron, hoy contamos con 771 camas dispuestas para atender a estos pacientes y el porcentaje ocupacional está en el 68.6%. Por fortuna, el sábado llegaron los primeros ventiladores de los que se había hecho el esfuerzo de conseguir por parte del gobierno nacional. Recuerde que el ministro ha dicho que se han comprado 2.700 ventiladores, pero la entrega de los mismos es supremamente lenta por parte de los distintos proveedores. Bueno, a Bogotá le llegaron 130. De esos 130, en el curso del fin de semana, llegaron hasta los hospitales 51 y ya están instalados. Esto es... Los proveedores llegan, en este caso el Simón Bolívar, a Tunal, a Meisen, etcétera, instalan las máquinas, las ponen en funcionamiento, las conexiones de oxígeno, de energía, etcétera, y entrenan al personal. Aun cuando no se requiere un gran entrenamiento, cada máquina tiene unas especificaciones distintas. Como le digo, 51 se instalaron y esperamos que en el día de hoy, para el balance que hagamos al final del día, ya esos 51 se hayan subido al censo de 771, pues llevándonos por encima de los 800. Pero cuando tengamos instalados los 130 que nos entregó formalmente el ministerio en el curso de esta semana, hoy martes y mañana miércoles, deberán estar haciéndose las entregas en cada uno de nuestros puntos hospitalarios, habremos subido en 130 camas más, lo que implica casi un 16% de la capacidad instalada que teníamos el día viernes. Estas son buenas noticias, por supuesto. Aumentan el número de camas UCI, ¿verdad? Pero también aumentan todos los días el número de pacientes contaminados y los que requieren cuidado crítico. Por lo tanto, estamos en un tira y afloje tratando de mantener este frágil equilibrio entre demanda y oferta. Secretario, estamos hablando entonces hoy del 68.6%. Si hablamos de esos nuevos ventiladores, de la instalación y esperamos que próximamente, en los próximos días, los 130 estén ya funcionando, ¿ese porcentaje entonces se puede reducir, el de la capacidad de las UCIs, al menos de la capacidad, no, de la ocupación de las UCIs? Por supuesto, Mónica. Si hoy tuviéramos esos 130 funcionando ya, nuestro porcentaje ocupacional estaría probablemente en el 55, 54%. Pero ojo, eso supone que los pacientes sea una cifra estática y no lo es. Todos los días los pacientes también suben. Entonces, como le digo, tenemos que estar haciendo este monitoreo permanente. Estamos consiguiendo más personal asistencial, estamos capacitando a nuestra gente, de suerte que la llegada de estos ventiladores se ve acompañada por un aumento en la oferta. Los privados están haciendo también su labor y nosotros estaremos, en la medida en que nos vayan llegando más ventiladores por parte de las compras masivas del gobierno nacional, destinando respiradores también a la red privada, porque Bogotá tiene una sola red y es entre todos que podemos salir adelante. Claro, ¿cómo se está comportando, secretario, esa curva de contagio? ¿Sigue muy empinada, preocupante, dramática? Sigue empinada, pero pues el término de dramático no lo podemos definir, cada uno lo mirará como le parece. Nosotros ponemos nuestra política de datos abiertos a disposición, toda la información con la que cuenta la Alcaldía Mayor. Todo lo pueden ver todos los ciudadanos en Salud Data. Ahora, lo que va pasando socialmente afecta a las cifras, por supuesto que sí, y no las afecta de manera inmediata. ¿A qué me refiero? El fenómeno que vimos en Bogotá y en todo el país el viernes pasado con el tema de los esfuerzos que se hicieron por la reactivación del comercio, sin lugar a dudas va a generar incremento en el número de pacientes COVID positivos. Esto es lo que tenemos que estar midiendo. Todos los días se abren nuevas posibilidades de que las personas estén en el espacio comercial, en el espacio público. ¿Por qué? Porque hay que reactivar la economía. Bueno, entre más gente tengamos en el transporte público, entre más gente tengamos en los diferentes espacios ciudadanos,
tendremos más contaminación porque es una enfermedad de carácter respiratorio. O sea, no se trata en este caso de una conclusión difícil de llegar. Vamos a ver cómo se va midiendo cada uno de los indicadores y esperamos tomar las decisiones oportunas en el momento en que se requieran. Con esos indicadores, secretario, con esa proyección que hay, sabemos que es hipotética porque es una proyección, cualquier escenario puede cambiar, pero ¿dónde tienen establecidos ustedes, dónde tienen proyectado, en qué fechas más o menos el pico de la pandemia? Esto ha venido cambiando y entonces uno pierde un poco la credibilidad porque los modelos matemáticos se ajustan con cada cosa que hacemos, pero lo tomamos de la mano de los mejores epidemiólogos con que cuenta Bogotá y Colombia. Pensamos, según nuestras simulaciones, que de seguir como vamos, en realidad la segunda, la tercera semana de julio será la fecha en que tengamos el mayor número de infectados y esperaríamos que para ese momento tengamos el mayor número de unidades de cuidados intensivos. Desgraciadamente, parece que esto no va a ser así porque las promesas de entrega de los proveedores se extienden hasta el mes de agosto. Estaremos midiéndonos todos los días. Probablemente tengamos que hacer medidas como las contenciones que hicimos en la localidad de Kennedy, que dio muy buenos resultados, hay que decirlo, y las contenciones que estamos teniendo hoy en diferentes localidades. Estamos en Suba, estamos en Engativá, estamos en Bosa, estamos en Ciudad Bolívar, haciendo esfuerzos, ya no de toda la localidad, sino de unos cuadrantes, de unas UPZs, en donde queremos que las personas se queden más tiempo en casa, en donde la gente se movilice menos. Estas medidas nos pueden permitir que estos números no lleguen tan rápido y entonces estaría corriendo un poco más la curva. Pero como le digo, es un asunto que tenemos que estar evaluando entre todos, la comunidad, la academia y la administración para tomar medidas pertinentes para el momento adecuado en cada día. Secretario, en ese pico de la pandemia que se proyecta, supongamos que sea esa tercera semana de julio, ¿sí o sí Bogotá entra a cuarentena completa o solo depende de la capacidad de las UCIs? Depende de la capacidad de las UCI. En realidad, si tuviéramos en este momento 3.000 UCI disponibles, por poner cualquier número, probablemente la angustia frente a esta saturación o esta potencial saturación no existiría. De modo que tenemos que mirarlo permanentemente. Esta es una enfermedad de la que estamos aprendiendo todos los días. Esta es una enfermedad que no permite afirmaciones categóricas como se quieren hacer. Sé que a la gente le hace falta tener seguridad, pero desgraciadamente estamos aprendiendo todos los días. Estamos aprendiendo de cómo se comporta la enfermedad en el paciente críticamente enfermo. Estamos haciendo esfuerzos por encontrar tratamientos que aún no tenemos, digámoslo con toda claridad, pero también epidemiológicamente vamos aprendiendo porque no se puede trasladar la curva de una parte del mundo a otra parte del mundo de manera exacta y matemática. En realidad nos toca medir todos los días, reconocer ese tema de que estamos aprendiendo y tomar decisiones en consecuencia. Aunque la cantidad de pruebas que se están haciendo en Bogotá pone a la ciudad en el puesto más importante, por cada millón de habitantes aún sigue siendo insuficiente si se compara con otras ciudades y otros lugares donde se han presentado tantos problemas con el COVID-19. ¿A ustedes este tipo de mediciones, hoy por hoy, les permite hacer qué clase de proyección y además qué diagnóstico? Esto lo que nos permite es estar revisando en qué zona de la ciudad se encuentra mayor nivel de afectación. En realidad quisiéramos tener más, probablemente sí. No hay una cifra mágica. Hay quienes han querido vender una cifra mágica de pruebas versus pacientes, versus millón de habitantes. Todos los días, todas las ciudades hacemos un esfuerzo por incrementar el número de pruebas y acumulativamente cada día son más. Pero hay una capacidad límite también de procesamiento de exámenes. Mire usted, en Bogotá, habiendo juntado la capacidad de los laboratorios, por supuesto del Laboratorio Distrital de Salud Pública, pero además de todas las universidades que contaban con la tecnología para hacerlo, no todos lo pueden hacer, y con los laboratorios particulares, llegamos a una capacidad máxima de 6.000, 6.500 pruebas, 7.000 pruebas por día. Subir de allí es muy difícil, porque no hay suficientes laboratorios. Montar la tecnología para hacer la prueba molecular PCR no es fácil, no está en manos de todo el mundo. Entonces, cuando tenemos más datos y estos datos los podemos ubicar geográficamente en el mapa, lo que nos permite es lo que compartimos con ustedes en Salud Data, es ver los puntos de calor en el mapa.
ver en qué zona se están mezclando los pacientes positivos con los contactos de esos pacientes positivos. Y es que hay que entender que cuando una persona es positiva le hacemos un estudio epidemiológico y ella nos cuenta cuáles fueron los contactos que tuvo, pero hay contactos que no conoce. Hay contactos que tuvo, por ejemplo, en el transporte público, en algún establecimiento de comercio, que no es que no los quiera decir, sino que no los conoce, porque no, son personas que son desconocidas para sí. Entonces, con inteligencia artificial de pronto podemos tener esos datos más exactos, los positivos con los contactos, pero además los datos de vulnerabilidad. ¿En dónde en Bogotá viven personas que tienen más edad y personas que sufren de condiciones que ya sabemos agravan el pronóstico? Hipertensión, obesidad. La obesidad es un factor determinante para la gravedad de esta enfermedad. Cardiopatías o diabetes. Esos datos, por último, nos permiten ver en dónde hay mayor problema y poder tomar medidas geográficamente acotadas y geográficamente precisas. La celeridad de las pruebas, de los resultados, sigue siendo ¿cuánto? ¿Cuánto tardan en entregar el resultado para lograr tener más datos y poder reaccionar mucho más rápido? Tuvimos un problema como ciudad muy serio y lo tenemos que reconocer. Mejoramos mucho la celeridad del Laboratorio Distrital de Salud Pública. Los laboratorios de las universidades y el Distrital de Salud Pública están entregando resultados en 48 horas y eso es un tiempo bastante adecuado para la temática y para la técnica que hay que desplegar. Pero los laboratorios particulares que trabajan para las EPS tuvieron una congestión enorme las últimas 2 semanas y se volvieron a alargar tiempos de entrega, sobre todo de EPS, hasta 10 y 12 días. Como secretario tuve que requerir a todas las EPS y a todos los laboratorios particulares de la ciudad el viernes de la semana pasada para que hicieran un proceso de mejoramiento y para que nos sinceráramos cómo están los tiempos de respuesta. Para esta semana esperamos estar mucho mejor. Esto es, nuevamente, un tema que tenemos que seguir permanentemente, porque a veces hay congestión, a veces se daña una máquina, a veces se incapacitan 2 bacteriólogos. Se pueden incapacitar como nosotros, pueden incluso contaminarse, porque en todas partes puede generar el fenómeno de la contaminación por COVID. Si esto sucede y los tiempos se alargan, tenemos que intervenir de manera inmediata para que la oportunidad de la prueba sea como usted lo está mencionando, sobre todo para el paciente críticamente enfermo, lo más rápido posible.